Dios los continúe bendiciendo a todos. Si yo les abriera una pregunta hoy y le preguntara cuántos años han estado atado a una religión. A mí no me acuerdo qué día fue, si el martes o el miércoles, me llaman por teléfono si podía dirigir una reunión por Zoom, porque no se pueden hacer reuniones. Y es la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos años hemos estado atados a una religión? Atados a algo. Porque muchas veces decimos que entendemos esa gracia de Dios, pero en realidad no es así. Hemos estado atados, hemos sido prisioneros. Y nosotros vemos con todo este tema de la pandemia, como anécdota, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, la gente que se le empezó a complicar, que no podía pagar la tarjeta le dio un periodo de gracia. Dicen, bueno, miren, ustedes no pueden pagar por 90 días. No te vamos a cobrar ni multas, ni recargos, ni intereses. Vamos a congelar ese saldo de la deuda por 90 días. Y en 90 días vuelve a correr lo mismo. Y en esto es lo mismo. Dios nos da un tiempo, pero ese tiempo va a tener un fin. Como ese crédito que la tarjeta le dio a la persona y le extendió la gracia. ¿Sí? Se le extiende por un tiempo, pero ese tiempo tiene un final. Si nosotros vemos, muchas veces es más fácil criticar. Yo vi varias, pero por ejemplo tengo muy presente, estuve mirando algunos mensajes viejos de Jimmy Swaggart. Entonces muchas personas pusieron: él cayó de la gracia. ¿Y él cayó de la gracia o cayó en la gracia? Porque son dos cosas distintas. ¿Él cayó de la gracia o cayó en la gracia? Porque yo una vez estaba en el norte de Chile y me acuerdo, ya tengo unos hermanos muy amigos de la Iglesia de Dios, que también les reenvío los mensajes todos, los del pastor Daniel, los del pastor Renzo, los míos, algunas canciones. Y entonces tenían una cosa que siempre me quedó en el recuerdo. Tenían 10 menos 1, 0, hablando de los mandamientos. Entonces, después del estudio de la escuela sabática, yo había leído ese papelito que estaba ahí, que lo repartían como un folleto, era un papelito chiquito, y les hago esta pregunta. Díganme, ¿quién en estos días no pecó? ¿Quién? Díganme, a ver, si 10 menos 1 es 0, si nos vamos a regir así, ¿quién no pecó? ¿Quién no hizo algo malo ayer, hoy? Yo en ese momento había llegado, había salido del hotel donde estaba, se me había cruzado una mujer y le había tocado de bocinazos y me había enojado. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa? Y iba a la iglesia, no es que iba a una cancha de fútbol y se me hacía tarde. Iba a la iglesia y quedaba cerca del hotel. Pero la mujer se me atravesó y yo le toqué bocina. Y entonces, ¿cuántas veces pecamos? Entonces, nosotros somos la gente que Dios envió para hablarle a los demás sobre la gracia y el perdón, o somos los que estamos para decir. Me acuerdo que cuando yo era chico, hace un tiempo atrás, cuando yo era chico, había muchos hermanos en la iglesia y muchos estaban así.
Ahí que está la cámara con el dedo para acusar. Este llegó, me acuerdo, una señora que había llegado, yo estaba, miren si sería el chico que estaba jugando a la bolita, así que hace muchos años atrás, estaba jugando en una ciudad, allá en la ciudad de Silda, estaba jugando a la bolita, y me acuerdo que llega una mujer muy pinturrajeada, sí, se notaba, y entonces el señor que estaba en la puerta le dice, usted así no puede entrar, porque esto es un lugar santo. Dice, acá no puede entrar. Muy bien, la mujer se pegó media vuelta, se enojó y se fue. Luego llega, se acerca al pastor y ¿qué había pasado? Vino vestida como que era un burdel acá. ¿A usted le parece un lugar sagrado de Dios? ¿Y esa es la gente que Dios nos manda a hacer? ¿Nos manda a prejuzgar por lo que nosotros vemos? ¿Por lo que nosotros nos parece? ¿O tenemos que a todos darle la bienvenida? ¿Sí? Porque nosotros recibimos algo que es por gracia. Yo le puse de título al mensaje, aprobados por Dios. No por lo que nosotros podamos hacer, porque lo que nosotros podamos hacer es muy poco. Yo le voy a pedir que hablen sus Biblias aquí en Romanos, capítulo 5. Pero algo importante es aprender a recibir un perdón de Dios incondicional. Porque es un perdón de Dios incondicional. No por lo que nosotros hagamos, porque sabe que nosotros no vamos a hacer las cosas del todo bien. Romanos capítulo 5. Y cuando hablamos con otra persona que no es de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que ofrecerle? Yo venía meditando en el camión hace un par de días, que venía manejando desde Cardona, y digo, ¿somos como Ananías y Zafira? Nosotros acá podemos, hoy yo quería sorprender a mi sobrino más chiquito y subí por la escalera tocando un acordeón que Daniel estaba tocando acá con Rachel para que escuchara el sonido del acordeón. Pero nosotros le podemos podríamos hacerle un show unplugged, que la verdad que nos sale bien. Hacemos bastante buena música y podemos hacerle un show, pero después ser totalmente otra cosa. Y nosotros sabemos que tenemos una enseñanza que dar a los demás, es hablarle sobre la gracia del Señor. Ahora me cuenta mi hermana, mirá, tuve un problema con una muchacha del laboratorio, se murió. Digo, tenés la oportunidad de dar testimonio de que hay una esperanza. Es lo primero que tenés que hacer. A veces en los momentos dolorosos, lo bueno es acompañar, pero la gente tiene mucho más sensibilidad en esos momentos. Porque si a uno le va bien y está económicamente bien, y como dice la palabra, la cosecha es abundante, las cosas andan bárbaro, ya nos creemos como que es nuestra habilidad de haber logrado eso. Pero siempre tenemos que saber que Dios está en medio de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Y acá hay un salmo que yo quiero leer antes de leer Romanos. Déjenme ahí abierto en Romanos 5. Dice, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. En los cielos, en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir a las nubes hasta los extremos de la tierra. Hace que los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Vemos que Dios está en control de todo. No es que se le fue la pandemia, como lo expliqué la semana pasada. Puede pasar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue del todo agradecido. Y dice, Dios le envió
hablando en forma de simbólica, serpientes. Le mandó serpientes para que fueran mordidos y muertos. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que esperar? ¿Que nos lleguen esas serpientes? ¿O tenemos que estar, como Daniel recién habló, como dice el Salmo, entrad por sus puertas con acciones de gracia, con gratitud, con alabanza? Yo me acuerdo que yo estuve allí, estuvimos todos, en una reunión en Fraiventos, y miré a los hermanos cuando yo estaba, normalmente toco el piano, entonces estaba tocando el piano, y cantamos, bendito sea Jehová la roca, una canción alegre para estar, yo los veía así, otros estaban con el teléfono así, mostrándose, no sé si era un TikTok, y entonces, si después sobreviene algo malo, tenemos que estar más en la iglesia. Por eso digo, entrad por sus puertas, y yo agarré y busqué el Salmo y se lo leía delante de todo. Entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice con 2 palitos, bendecir su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarle y bendecir su nombre, porque Él es un Dios todopoderoso. Es un Dios que cuando tenemos problemas, es un Dios que resuelve los problemas. Y si sabemos que Dios puso esa fecha para el final de nosotros, que esa es la fecha de vencimiento que tenemos un viaje directo. Un viaje directo. No como esos viajes con escala que a ninguno nos gusta hacer en avión, que hay que esperar. Una vez fuimos con Marianela y teníamos que ir por una cosa a Brasil y estuvimos toda la noche en el aeropuerto de San Pablo, esperando. Y entonces, un viaje que estar toda la noche. Entonces, sabemos que tenemos un viaje directo. Un viaje que va directo. No tenemos nada que atemorizarnos ni preocuparnos, porque, como lo había explicado la semana pasada, una cosa importante es que nosotros estemos para dar luz. ¿Hay problemas? Dios tiene la solución. ¿Usted está preocupado? Confíe en Dios. ¿Usted ve que las cosas están difíciles? Confíe en Dios. Dios le va a dar la salida. A veces la salida, imagínense, a Israel no le llevó unos días, le llevó un lote de años. Si miramos la historia de José, ¿qué le pasó? Todos ven el final de la historia, pero ¿y los 17 años que estuvo? 17 años para llegar a la solución. No estuvo un tiempito, fue un montón de tiempo. Y vamos a leer aquí en Romanos 5, sobre este tema que estoy desarrollando, que nosotros somos aprobados por Dios. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos. ¿Disfrutamos de ese amor de Dios o no? Disfrutamos. Y estamos felices, dice acá. Estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. O sea, estamos felices y la tenemos que compartir, esa esperanza. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y cuando tenemos problemas, porque los tenemos y los tenemos todos, en esos sufrimientos también aprendemos a forjar la paciencia. Yo me considero medio calentón, pero he logrado tratar, y a veces en momentos difíciles, de lograr tener un control total. A veces hasta después de que veo la situación, digo, me asombro de haber tenido ese control en una situación que no era la situación para estar controlado. Pero dice que acá aprendemos, dice, y si tenemos paciencia en el versículo 4, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza
aumenta. Esa esperanza no les va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, ni antes ni después. No fue cuando le pareció a cada uno, dice en el momento preciso. Cuando éramos, subrayen acá los que están acá y los que después ven el mensaje por internet, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en Cristo, murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos arreglamos porque Dios ha hecho que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos amistad con Dios. Dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Y acá nos habla de que nosotros tenemos esa misma amistad, la amistad de Dios. Y si yo les preguntara, ya que tenemos un amigo en quien confiar, ¿cuántas veces le charlamos a ese amigo? Nos levantamos de mañana, abrimos la cortina o corremos la cortina o como sea, y vemos y decimos, qué lindo día. Hasta los días que llueven son lindos. Y decir, gracias Señor por este día, porque es lo único que tenemos, es ese día. Mañana no sabemos qué nos puede pasar hoy, porque muchas veces podemos estar, yo me acuerdo que en un momento, hace un tiempo atrás, con Daniel nos tocó auspiciar. A veces es lindo cuando nos dan para auspiciar alguna fiesta o alguna cosa, es un poco más interesante, y más si hay comida, lindo, mucho más lindo. Pero nos tocó auspiciar un funeral, que no es lo más entretenido. Entonces cuando auspiciamos un funeral, yo me acuerdo que tenía personas que conozco de la vida cotidiana allá en Juan Lacase, y toco el cajón y le hago así al cajón. En algún momento, acá, la plancha la vamos a estar haciendo nosotros. Y el cartelito de adelante va a decir nuestro nombre. Para ese momento, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Acá acabamos de leer que gracias a Él tenemos amistad con Dios y tenemos una salvación eterna que no podemos perder. Pero, como no la podemos perder, también nos puede pasar como el pueblo de Israel, que si no hacemos las cosas del todo bien, el Señor nos va a corregir. Nos va a corregir de alguna manera, nos va a llevar por el camino. Me acuerdo que cuando yo era chico jugábamos en la escuela, entonces cuando uno iba caminando con los ojos vendados en la parte del recreo, me acuerdo que uno le pegaba un cachetazo de un lado o del otro y le llamamos el correctivo para que fuera derecho hasta la otra persona. Y el Señor nos mantiene por una línea. Cuando nos vamos, nos puede pegar o de un lado o del otro para podernos corregir. Porque Él nos da un manual perfecto para que nosotros sigamos y que seamos exitosos y nos vaya bien. Pero depende a veces de nosotros cómo llevamos ese procedimiento.
Si nosotros vamos a hacer, podemos comprar la mejor olla. Compramos, no sé, la marca esta S, ¿no? Alguna olla buena, manera tienen varios modelos buenos. Podemos hacer y podemos agarrar y decir, bueno, la olla como es tan buena, yo le pongo aceite y le pico la cebolla y la dejo 1 hora y media. La cebolla va a quedar negra si la dejamos 1 hora y media picada, por más que la olla sea buena. Porque hay un procedimiento para hacer las cosas. Entonces, en ese mismo procedimiento nosotros tenemos que estar, pero nosotros tenemos que ser, edificarnos a nosotros, pero también, como hoy, esta semana le dije a Ana, estad siempre preparado para el que pregunte la razón de su esperanza. ¿Están preparados? Yo a veces me gusta preguntar y a veces digo, bueno, hoy no voy a preguntar, pero pregúntenselo ustedes. Pero si yo les preguntara ahora uno a uno, ¿están preparados para contestarme la esperanza que hay en ustedes? ¿Por qué tienen esa esperanza? Y qué bueno es cuando otro le pregunta, decime una cosa, con todos los problemas que hay, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué tenés alegría? Y lo lindo poderle contestar, ¿por qué no debería tenerla? Si el Señor ya me salvó y Él ya me perdonó, porque Él sabe todas las cosas que uno hace mal, pero Él ya nos perdonó. Él ya, como dice acá, así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Hay paz, ya hay paz. Si tenemos esa paz, tenemos que estar agradecidos. Agradecerle a Dios cuando venimos acá a cantarle con júbilo, cantarle con entusiasmo. Y no solo acá, cuando venimos a cantarle, sino en todos nuestros días, en nuestra alegría de saber que Él es grande. Yo cuando a veces venimos y vemos, por ejemplo, que hemos andado mucho en la ruta, y me asombra una bajada que hay bastante impresionante ahí en la ruta 12, y después toda una subida con el campo y uno ve, me acuerdo que hace unos días venía por esa ruta y veía toda la luna y digo, cuán grande es Dios, qué grande que es, todas estas cosas, Él las hizo para que nosotros las habitemos y nosotros tenemos que ser esa persona que demos ese testimonio y decir, porque estoy convencido de que Dios me ama, tengo que decirle. Si hay una canción que cantamos cuando yo era chico, dice, si tienes compasión de tus amigos, entonces háblales del Salvador, cuéntales la historia, háblales de Dios. ¿Cuántas veces le hablamos de Dios? ¿Cuántas veces le contamos las historias? Hay historias, a mí me encantan cantidad de historias acá, que a mí me gusta contarlas a mi manera, extraordinarias en la palabra. Historias asombrosas. Y decir, ¿cómo Dios, que hizo estas cosas, no va a ser por nosotros? Porque si vemos problemas realmente complicados, que ahí en la palabra vemos un montón, y vemos cómo Dios de todos esos problemas los libró. Y si nosotros somos agradecidos, como es el título del mensaje, tenemos que mirar al otro, no como allí esa predicación de Jimmy Swaggart. Digo, sinceramente, la palabra esa viene desde un momento que para hacer las caras que hoy, por ejemplo, conocemos como caretas, esas caretas que hoy vienen de PVC o de plástico o de fibra de carbono, un montón de materiales, antes se hacían de cera. Y entonces desde ahí se produce la palabra sincera. Sincera porque muchas veces nosotros los miramos con ojos de iglesia o con cara de iglesia. Ustedes no, yo he visto, me acuerdo que he entrado a varios lugares y veo a alguna gente que es una cosa afuera y adentro de la iglesia es como allí Ananías y Zafira. Adentro de la iglesia son totalmente distintos, con una seriedad, una solemnidad, una cosa loca. Adentro de la iglesia y afuera es cualquier otra cosa. No, tenemos que estar con alegría, con júbilo, dándole gracias al Señor y dando nosotros ese testimonio, porque hay un mandato que dice, id por todo el mundo y anuncien esto, que es una buena noticia.
Den la noticia a los demás. Desen a todos la noticia esta. Porque es una noticia buena. Que Dios nos ha salvado. Y que Dios nos promete, dice, en el mundo vas a tener problemas, mucha cantidad, pero estén confiados porque yo lo he vencido. Si Él lo venció, estemos confiados porque Él nos va a dar la salida. Que Dios los continúe bendiciendo.